Entonces, habíamos dicho que justamente una sustancia o dos sustancias eran isómeros enantiómeros si tenían un átomo central, ¿cierto? Y que ese átomo estaba unido a cuatro grupos atómicos diferentes. En este caso, como estamos hablando de compuestos orgánicos, compuestos del carbono, pues lo que vamos a encontrar es justamente un carbono quiral, ¿cierto? Un carbono quiral, es decir, un carbono que está unido a cuatro grupos distintos. En este caso, por ejemplo, tenemos que de un lado está el grupo hidroxilo, correspondiente a los alcoholes. Por otro lado, tenemos un grupo metil. De este lado tenemos un hidrógeno. Fíjense que pueden ser grupos atómicos o puede ser un solo átomo. Por ejemplo, en el caso de hidrógeno, estamos hablando de un solo átomo. Y por este lado tenemos el grupo carboxilo que identifica a los ácidos carboxílicos. Entonces, vemos que el carbono en sus cuatro enlaces está unido a cuatro grupos diferentes, ¿sí? A cuatro grupos atómicos diferentes. Este es el ácido láctico, que ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión, o también se llama ácido 2-hidroxipropanoico. Ok. Aquí tenemos su imagen especular, es decir, su enantiómero. Y aquí podemos darnos cuenta que esta imagen, al superponerla aquí, estos dos grupos van a quedar ubicados en lugares diferentes, ¿cierto? El grupo hidroxilo va a quedar acá a este lado, por lo tanto no es superponible. Cuando decimos superponible es porque encajan perfectamente, ¿sí? En este caso no, porque quedarían algunos átomos, grupos de átomos en lugares diferentes. Entonces, este es el enantiómero del ácido láctico, la imagen especular, y aquí pues básicamente nos encontramos con el carbono quiral. Entonces, un carbono quiral es un carbono que está unido a cuatro grupos atómicos diferentes, cuatro grupos atómicos diferentes. Ok, Brian, no hay problema, ya te registro. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos con carbono quiral. Entonces, ¿este apunte ya lo teníamos? ¿No? Ok, entonces tomemos este apunte y vamos a hacer un pequeño ejercicio para identificar carbonos quirales. En el siguiente ejercicio vamos a identificar carbonos quirales. ¿Sí? Vamos a aprender a identificar carbonos quirales. Entonces, yo voy a hacer el primero para explicarles y ustedes hacen el resto. La mejor forma para poder identificar un carbono quiral, pues es haciendo la forma estructural de la molécula. A veces no es tan fácil verlo cuando está escrito de manera semidesarrollada. Es mejor hacer la estructura para poder fijarnos cuáles son los grupos a los cuales está unido cada carbono. Entonces, presten atención y ahorita pues ya les doy el espacio para que copien y hagan el ejercicio. Entonces, vamos a ir con esta molécula. Si ustedes se fijan, tiene cuatro carbonos, ¿cierto? Nuestra cadena principal tiene cuatro carbonos. Entonces, vamos a colocar aquí el carbono, carbono. Podemos ver aquí que el primer carbono nos dice que es CH3, es decir, que vamos a tener tres enlaces con hidrógeno, ¿cierto? Entonces aquí vendrá un hidrógeno, aquí vendrá el otro hidrógeno y aquí tendremos otro hidrógeno. El segundo dice CH2, entonces aquí vamos a tener hidrógeno y por acá otro hidrógeno. El tercero dice CH, entonces tenemos un hidrógeno y por el otro lado dice que tenemos un cloro. Entonces acá es Cl. Y el último dice CH3. Entonces también tendremos tres hidrógenos. Tendremos tres hidrógenos. Listo. Entonces ya tenemos la estructura de esta molécula que aparece aquí.
que sería el 2-clorobutano, ¿cierto? Esa es la estructura que tenemos ahí. ¿Qué vamos a hacer para determinar si es una molécula quiral? Una molécula es quiral si tiene un carbono quiral. Si no tiene carbonos quirales, no es molécula quiral. Para que un carbono sea quiral, ya habíamos mencionado que tiene que estar unido a 4 átomos o grupos atómicos diferentes. 4 átomos o grupos atómicos diferentes. Entonces, analicemos este primer carbono. ¿Está unido a 4 grupos atómicos diferentes? No, ¿por qué no? ¿Quién? ¿Por qué no, chicos? Ah, ok, muy bien, Santiago. Está unido, pero tiene varios hidrógenos. Entonces, los hidrógenos son iguales, ¿sí? Son iguales. Entonces, este hidrógeno, pues es igual a otro hidrógeno, igual a otro hidrógeno. Por lo tanto, este no es un carbono quiral porque está unido a átomos iguales, ¿sí? A átomos iguales. Ahora vamos con este segundo átomo de carbono. Fijémonos cuáles son las uniones de ese átomo. Por este lado está unido a este grupo, ¿cierto? Por este lado está unido a un hidrógeno. Por este lado está unido a este resto de la molécula y por este lado un hidrógeno. Entonces vemos que se repiten también los hidrógenos. Por lo tanto, no sería un carbono quiral, ¿sí? No sería un carbono quiral. Vamos con el tercero. ¿Ese tercero sería un carbono quiral? Ok. Velázquez dice que sí, Nieto dice que sí. ¿Alguien piensa lo contrario o todos están de acuerdo en que ese tercero sí sería un carbono quiral? Bueno, vamos a mirar entonces si está unido a 4 grupos diferentes o a eh, cuatro elementos o grupos atómicos distintos. Entonces vemos que por este lado está unido a un hidrógeno. ¿Listo? Del otro lado está unido a un cloro. Del lado derecho está unido a este grupo CH3, ¿cierto? Y del lado izquierdo tenemos un CH2, CH3. Efectivamente, todos los grupos a los que está unido ese carbono son diferentes. Todos son diferentes. Por lo tanto, este carbono que tenemos aquí es un carbono quiral. Es un carbono quiral. Entonces, al tener un carbono quiral, tenemos una molécula quiral. De este lado, miremos el último carbono. Fíjense que también está unido a varios hidrógenos, por lo tanto, ese carbono tampoco es quiral. Entonces, podemos decir que esta es una molécula quiral. Entonces, si la molécula tiene un carbono quiral, la molécula es quiral. Si no lo tiene, entonces la molécula no es quiral. Bueno, entonces eso mismo lo vamos a hacer con el resto de las estructuras y vamos a determinar cuáles son quirales y cuáles no lo son. Hacemos esa actividad en este momento. Ese es el primer grupo de los estados
isómeros. El segundo grupo de los estereoisómeros son los diastereoisómeros. En el caso de los diastereoisómeros, entonces, son moléculas que no son imágenes especulares. ¿Y por qué no son imágenes especulares? Pues porque tienen la ubicación de sus átomos en lugares diferentes, no son los mismos átomos, grupos atómicos, o puede suceder simplemente que sean compuestos totalmente distintos. Casi siempre, o sea, distintos en cuanto a funciones, pero que tienen la misma fórmula molecular. Recuerden que si son isómeros es porque tienen la misma fórmula molecular, aunque en otros aspectos pueden llegar a ser diferentes. En el caso de los diastereoisómeros, tienen dos o más centros quirales, es decir, no es solamente uno, sino que podemos tener más de un átomo de carbono que esté unido a cuatro grupos atómicos diferentes. ¿M? Eh, en el, Aquí tenemos algunos ejemplos. No sé si se alcanzan a ver bien allá, y si no, ahorita ya lo miramos otro ejemplo en la otra diapositiva, donde sí lo puedan tomar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el cis-2-buteno y el trans-2-buteno. Sabemos que son isómeros geométricos. Recuerden que en el cis los átomos iguales están en un solo plano, es decir, en la parte de arriba o en la parte de abajo. Y en el trans están en los dos planos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Entonces sabemos que el cis no es una imagen especular del trans, ¿sí? No es posible que sean imágenes especulares porque las ubicaciones de los átomos son diferentes. Pero fíjense que tienen la misma cantidad de carbonos, hidrógenos, los mismos enlaces, ¿cierto? Entre los carbonos y entre los hidrógenos tienen los mismos enlaces, pero en este caso no son imágenes especulares. O sea, si son imágenes especulares, hablamos de enantiómeros. Si no son imágenes especulares, diastereoisómeros. Aquí tenemos otro compuesto que en este caso es un enantiómero. Fíjense que ahí está, es la imagen especular. Y aquí también tenemos otro enantiómero. Pero los diastereoisómeros, que son los que estamos viendo en este momento, o sea, estos de aquí no, ¿sí? Eh, no son imágenes especulares. Ahora, si miramos uno de estos con respecto a uno de estos otros, entonces sí serían diastereoisómeros, ¿sí? Porque fíjense que este no es imagen especular de este, porque la ubicación del bromo y el cloro son diferentes. Entonces, entre este y este, el último de acá y el primero de acá, tenemos diastereoisómeros, ¿sí? Entonces, si no son imágenes especulares, son diastereoisómeros. Si son imágenes especulares, entonces son enantiómeros. Y los diastereoisómeros pueden tener dos o más centros quirales o carbonos quirales. ¿Estamos claros hasta ahí? Por favor, tomemos el apunte de esta parte y ya continuamos. Bueno, vamos a mirar entonces en la siguiente diapositiva un ejemplo de diastereoisómero. En este caso, fíjense que es un compuesto de tipo inorgánico que tiene un centro quiral que no es, pues al no ser orgánico, pues no es el carbono. En este caso, el centro quiral es el platino. Y fijémonos que este compuesto no es imagen especular de este compuesto. Si colocáramos, o sea, en este caso, fíjense que la ubicación de los cloros y del amoníaco, este es un complejo, eh, está totalmente en sitios diferentes. En este caso, los amoníacos están ubicados de manera horizontal y el cloro de forma vertical al platino. Y aquí tenemos los amoníacos, uno en horizontal y uno en vertical, y de igual manera el cloro, uno en horizontal y uno en vertical. Entonces, tenemos
misma fórmula molecular porque tenemos la misma cantidad de átomos de cada elemento, pero su ubicación espacial no es la misma y por lo tanto, entonces no son imágenes especulares, ¿sí? No son imágenes especulares. Tomamos el apunte de este ejemplo, por favor. Bueno, continuamos. Esta parte no es necesario que la copien, solamente es para que lo tengan en cuenta y vamos a mirar algunos ejemplos de enantiómeros y estereoisómeros. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que entre la imagen 1 y 2 tenemos compuestos enantiómeros. ¿Por qué son isómeros enantiómeros? Porque la imagen 2 es una imagen especular de la imagen 1, ¿cierto? La imagen 2 es imagen especular de la imagen 1. Lo mismo sucede en el caso de la 3 y la 4. Son imágenes especulares. Pero en el caso, por ejemplo, del 2 y el 3, estaríamos hablando de estereoisómeros. ¿Por qué? Porque esta, a pesar de tener los mismos elementos y todo, no es imagen especular de la otra, ¿sí? Fíjense que la ubicación acá es diferente, no son imágenes especulares. Entonces, ahí podemos determinar cuándo son enantiómeros y cuándo son diastereoisómeros. Algo bien importante es que hay unos compuestos que se llaman compuestos meso, como los que tenemos aquí. ¿Y qué hace que sean compuestos meso? Que si los veamos en el plano horizontal, van a tener una simetría, es decir, vamos a tener lo mismo en la parte superior que en la parte inferior. Fijémonos acá. En la parte superior tenemos OH, hidrógeno y el grupo carboxilo. En la parte inferior lo mismo, OH hidrógeno y el grupo carboxilo, es decir, como si fueran una imagen especular eh, cuando se parte la molécula a la mitad de manera horizontal. Eso quiere decir que son compuestos que tienen un plano de simetría, es decir, a partir de esta línea que tenemos aquí en la mitad, tenemos dos partes completamente iguales, es decir, simétricas, ¿sí? Simétricas. Entonces, cuando la molécula tiene ese plano de simetría, eh, básicamente podemos decir que no son enantiómeros, ¿sí? No son enantiómeros, son moléculas iguales porque tienen esos planos de simetría, ¿sí? Esos planos de simetría. Entonces, en este caso, no son moléculas quirales,
porque vamos a tener carbonos que están unidos exactamente a los mismos grupos atómicos, ¿sí? A los mismos grupos atómicos. Cuando tenemos compuestos meso, esos compuestos no son moléculas quirales, no son moléculas quirales, son moléculas que son exactamente iguales, donde a partir del plano de simetría. Ahora pueden haber planos de simetría horizontales y planos de simetría verticales. Si al lado y lado de ese plano de simetría tengo exactamente lo mismo, entonces no hablo de enantiómeros ni tampoco de compuestos que tengan quiralidad, que sean quirales. ¿Sí? Son compuestos no quirales cuando tenemos planos de simetría. Bueno, chicos, se nos pasó el tiempo, no me dijeron, ya terminamos la hora, entonces continuamos el día de mañana. Que Dios los bendiga, que tengan excelente día. Chao, chicos.